antropología y psicoanálisis. Entonces es por ahí. Lo digo porque como científico social evidentemente me preocupa mucho el papel de las estructuras sociales y su papel en la producción de las identidades, por decirlo así, pero por otro me interesa en la historia de las subjetividades en sí mismas o las formas concretas de subjetividades. No siento que ambos espacios, que ambas dimensiones estén separadas, sino más bien que convergen, y me parece que el trabajo, el objetivo del análisis cultural es justamente ver las dinámicas que subyacen a esta producción de la identidad, en particular las masculinidades, ¿no? Por eso que lo digo. Entonces, por supuesto que tengo algunos temas en los cuales me he concentrado más, pero como digo, ¿no? Es un ejercicio particular, cada persona tiene que llevar estos conceptos para explorar cuáles son las dimensiones, ¿no? En mi caso a mí me interesa, bueno, las subjetividades, me interesa mucho la antropología de los sentimientos, de los afectos, he trabajado mucho diversidad sexual, arte, ¿no? Prácticas estéticas, mejor dicho. Hace algún tiempo me dediqué a políticas públicas, sobre todo a las relaciones entre iglesia, discurso pastoral y sexualidad o derechos sexuales reproductivos o políticas sexuales, como quieran, es muy grande. Entonces, no, como digo, no creo que ninguno de estos ámbitos se desconozcan entre sí. Más bien yo procuro una lectura de los hechos sociales, de los fenómenos sociales como un síntoma social, ¿no? Me gustaría que se presentaran, pero como son muchas personas, creo que eso dilataría un curso que ya de per se es comprimido. Pero entonces, ¿por qué me interesaba que se presentaran? ¿Por qué? Porque así yo puedo guiar también aspectos que son muy abstractos y que evidentemente van a tener que mantenerse en esa linealidad de lo abstracto, y entonces, claro, escuchar sus preferencias y sus intereses académicos me ayuda a mí para aterrizar esto. Pero ya que eso no va a ser posible, lo que podemos hacer es, a través del debate, de la presentación de algunos presupuestos, ustedes siéntanse en la libertad de intervenir, bueno, de preguntar, de repreguntar y de hacer del debate algo más concreto para que se pueda, si es que hablar sobre masculinidades, van a ver que eso es así en abstracto, eso no existe, ¿no? Son prácticas específicas, cotidianas, que están estructuradas dentro de una infraestructura cultural, que vamos a hablar sobre eso, algo. No es posible, digamos, cuando uno utiliza esta caja de herramientas que ahora vamos a presentar entre esta semana y la próxima, ustedes se van a dar cuenta que al momento de analizar circunstancias específicas, estas herramientas y estos conceptos se van transformando, requieren de otros aspectos, ¿no? Entonces es difícil hacerlo, pero ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces, empecemos en algún momento creo que podemos parar, como supongo que a las 8:20 podemos parar, también así, si ustedes tienen alguna pregunta, siéntanse en la confianza de interrumpirme. A mí no me molesta que la gente hable a mitad. Eso evidentemente hace que no se pueda decir a veces todo, pero prefiero que se vayan resolviendo algunas dudas que se queden hasta el final sin haber profundizado bien el concepto, ¿no? Entonces, el primer aspecto, bueno, hay algunas cosas que yo no voy, yo aquí tengo una presentación muy larga, ustedes la van a tener, ¿no? Seguramente Ricardo se las va a pasar en algún momento. Yo lo que más bien voy a hacer es debatir algunos puntos, voy a hacer algunos enlaces importantes, pero vamos a seguir con las diapositivas. Si ustedes creen conveniente comentar alguna diapositiva, por supuesto me dicen en esta diapositiva que quisiera una ampliación, etcétera, etcétera, porque tiene un orden específico, pero en ese momento me interesa mostrar que esta primera sesión tiene como finalidad explicar en qué consiste el capital masculino. Fíjense que no hablo sobre masculinidad, fíjense que no hablo sobre masculinidades incluso, no, tampoco hablo ni de hombres ni de virilidad, sino de capital masculino.
En ese sentido sí me gustaría explicar un punto, y claro, en el debate va a salir, ¿no? Pero sí me gustaría explicar por qué hablo de capital masculino, utilizando herramientas que parten de la sociología feminista, ¿no? Esto es también otro punto importante, ¿no? Mi diálogo intelectual con las teorías, con los conceptos, proviene de mi trabajo desde la antropología o sociología o de las ciencias sociales de corte feminista, ¿no? Yo enseño en una maestría en donde se habla de perspectiva de género, y la perspectiva de género surge de un debate particular producido, entre otras cosas, por intelectuales feministas. Entonces, parto de algunos presupuestos. Pero lo digo para esclarecer, hay todo un gran abanico de posiciones en donde la gran pregunta es la siguiente, en resumen. ¿Cuáles son las posibles explicaciones que dan cuenta del surgimiento de la masculinidad? ¿O cuáles son las posibles explicaciones que dan cuenta de la existencia del capital masculino y cómo este capital masculino es administrado por quienes lo ejercen? Fíjense que digo capital masculino y quienes lo ejercen. No estoy hablando de hombres. Se van a dar cuenta que en un punto de la teoría feminista este problema no es que se haya resuelto, pero claramente se ha abandonado el hecho de relacionar penes con masculinidad. Voy a tratar de contar rápidamente cómo llegamos a esto. Seguramente va a ser un poco difícil, pero voy a hacer todo lo posible. Pero eso quiero que quede muy claro, ¿no? En la historia de las ideas sobre las masculinidades existe una suerte de puente entre unas primeras formulaciones que fijaron el sentido de la masculinidad, el sentido explicativo de la masculinidad en la biología, en el sexo, y desde ahí se fueron construyendo otras ideas que permitieron entender el capital masculino o las masculinidades no a partir de lo físico, no a partir de lo biológico, sino a partir de un conjunto de estructuras. Y cómo estas estructuras capturan el cuerpo o capturan determinados cuerpos, más allá del hecho de tener pene o vagina, ¿no? Tienen ustedes en la bibliografía un texto de Jack Halberstam, que es Masculinidades Femeninas, en donde de alguna u otra manera este teórico, que es un teórico trans, ha tratado de explicar el fenómeno de la transmasculinidad. Cada vez escribe más sobre eso, aún poco, pero finalmente nos muestra una dimensión importante de cómo se produce el capital masculino y cómo este capital masculino se enlaza con el cuerpo o con los cuerpos. Entonces ese es como el horizonte del asunto. ¿Cómo surge esto? La preocupación por explicar los posicionamientos, las posiciones, tanto femenina como masculina, empezaron, digamos, años más, décadas menos, con los primeros debates propios de las ciencias sociales a la mitad del siglo XIX. Por supuesto que en ese momento a nadie le interesaba explicar la posición masculina, ni las masculinidades, ni la posición masculina, ni el capital masculino, ni nada parecido. El gran debate surge cuando algunas personas intentan explicar la posición de la mujer, ¿no? No digo ni siquiera posición femenina, sino digo la posición de la mujer. En estos debates, ¿no? Engels, Marx, ¿no? De otros, Stuart Mill, ¿no? Muchos intelectuales, la pregunta que circundaba, la pregunta que daba vueltas eran dos cosas, eran dos preguntas. Si la asimetría sexual era universal, es decir, si la diferencia entre hombres y mujeres era universal, es decir, si estaba y ocurría en todas las culturas, y la segunda consistía en pensar o en preguntarse si la mujer
siempre había ocupado el lugar subordinado en todas las culturas, ¿no? Así empieza el gran debate de género, sobre lo que hoy llamamos género, ¿no? Ustedes tienen que entender que en el 1800 surge, o mejor dicho, se desarrollan las ciencias sociales como una manera de explicar las relaciones entre Estado, comunidad, cultura, dentro de los procesos nacionales, ¿no? En Europa en particular, pero también en otros ámbitos internacionales, en otros ámbitos geopolíticos fuera de la Europa central, ¿no? Frente a esta explicación, un primer momento nos hace entender que las culturas evolucionan, ¿no? Eso fue casi como, no el primero, pero digamos en todo caso el más importante y el más o la perspectiva más constituida para poder explicar los procesos culturales y sociales, el evolucionismo. ¿Qué intenta hacer el evolucionismo? Intenta explicar unas leyes, unas reglas sociales. Estas reglas sociales, en teoría, tendrían que explicar el progreso y la transformación de las sociedades, ¿no? Básicamente. Dentro de esto, múltiples explicaciones, muchos diálogos, debates sobre religión, sobre historia, bla, 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 todo eso, surge el tema sobre las mujeres, haciéndose estas dos preguntas que acabo de hacer. ¿La simetría sexual es universal? Y si la subordinación entre hombres y mujeres ocurre en todas las culturas. Para explicar esto, los intelectuales llevaron a cabo o se centraron en básicamente 4 cosas: el parentesco, la familia, el hogar y los ámbitos sexuales. Desde ese momento, estos ámbitos han constituido, evidentemente, el lugar privilegiado para el debate sobre el género. Si ustedes hacen una revisión de, digamos, los abordajes teóricos, como por ejemplo política sexual de Kate Miller, incluso la misma Simone de Beauvoir, Rubin, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que el debate se ha centrado en muchos de estos aspectos, debido a la idea bastante verosímil de haber fijado la posición femenina en un ámbito que la sociología, bueno, que la sociología, las ciencias sociales, la filosofía, ha denominado lo doméstico. Es en lo doméstico donde ocurre las prácticas sexuales, es en lo doméstico donde ocurre el parentesco, ¿no? Es en lo doméstico donde aparece la economía del hogar, ¿no? Etcétera, etcétera. Es a partir de ahí en donde se establece una posible explicación de las posiciones. En un primer lugar, femenina y posteriormente masculina. Ahora, claramente, y esto hay que afirmarlo con mucha, certeza, si se quiere, mucha seguridad, ¿sí? La posición femenina, o explicar la posición femenina, ha tenido muchos años más de teorización, ¿no? A diferencia de la explicación de la posición masculina, ¿no? La posición femenina, en tratar de explicar la subordinación, la subordinación o la universalización de la posición de las mujeres, tiene al menos unos 200 años, más o menos, con mayor énfasis 150, más o menos tiene unos 200 años. En cambio, explicar el lugar de la masculinidad no tiene ni 50, ¿no? Propiamente, ¿no? El primer trabajo constituido, los primeros trabajos bien constituidos sobre la masculinidad se van haciendo entre los 70 y los 80, ¿no? Sí, lo digo para que quede claro cómo ha habido toda un análisis proveniente de ciertas perspectivas, ¿no? De ciertas perspectivas que
han construido un bagaje teórico que nunca fue originalmente pensado para las masculinidades, sino fue pensado para las feminidades, para pensar en lugar de la subordinación femenina, y que luego se extrapola a comprender el lugar de las masculinidades, ¿no? Entonces, esto es importante porque así nos permite pensar algunas diferencias entre un análisis feminista propiamente y un análisis de la sociología feminista, en donde se va a incorporar algunas categorías, que luego las vamos a ver, para entender cómo así se construyen las masculinidades. Y es ahí en donde comenzamos a imaginar una explicación de las masculinidades alejadas de lo biológico, ¿no? Es por eso que podemos llegar a análisis como el de Hans Berstam o como el de Butler o Sedgwick, en donde no se hace énfasis en el aspecto fisiológico o biológico del cuerpo, sino más bien se entiende que el cuerpo es un discurso. El cuerpo se constituye dentro de un discurso, y lo que vamos a tratar de analizar aquí es cómo el discurso fija en el cuerpo un conjunto de significantes. Para esto se requieren algunos elementos y algunas dimensiones, que es la que voy a tratar de desarrollar. Digo esto para que se entienda cuál ha sido el horizonte epistémico para entender cómo el cuerpo y la masculinidad se insertan en la cultura y no desde la biología. Dicho esto, una aclaración de tipo metodológico, epistémico. Yo sé que esto genera mucho debate, pero igual hay que decirlo, y es mejor decirlo de manera directa. El construccionismo cultural, y por tanto la sociología feminista, y por tanto algunas otras disciplinas como el postestructuralismo, etcétera, etcétera, las diversas perspectivas desde diversas orientaciones filosóficas, psicoanalíticas, desde las ciencias sociales, etcétera, etcétera, cuando hablan o cuando afirman que el cuerpo es un discurso, o por ejemplo, como cuando Butler dice que el sexo siempre fue género, en ningún momento están negando las especificidades o las dinámicas propias de un cuerpo en relación con lo fisiológico, ¿no? o con lo anatómico. Ese no es el sentido de la crítica al cuerpo, ¿no? Por decirlo así, vamos a poner un ejemplo. Son las mujeres las que pueden dar a luz, los hombres no pueden dar a luz. Punto. Si se dan cuenta, cuando se dice que el sexo siempre es género, esta sentencia no trata de quitarle el efecto práctico de lo fisiológico, lo anatómico o lo endocrinológico, si es que se quiere. No. Lo que trata es más bien de hacerlo pensar cómo estos significantes, cómo estas rutas que han sido construidas dentro del discurso científico, igual dentro del discurso pastoral, dentro del discurso jurídico, han colocado los límites de cómo explicamos nuestra corporalidad. De tal forma que invierte la ecuación, no explicando la masculinidad a partir de la testosterona, sino más bien haciendo que la producción de la masculinidad como fenómeno social, como síntoma social, sea explicado por el discurso, si se quiere, hormonal. ¿Sí se entiende?